Él eligió algo muy general, el TPM en forma general. Perfecto. Si puedes elegir una parte, puedes elegir. Entonces, acá, ¿qué van haciendo? Fíjate cómo va armado. Esta es la monografía, perdóname, esta es la monografía, me confundí. ¿Te puedo dar una monografía de ejemplo y después vamos al trabajo práctico? Sí, no hay problema. Bueno, fíjense todos, acá esto tiene, a ver qué cantidad de hojas, 15, bastante escribió, ¿sí? Fíjense lo que yo necesito, ¿ves? Un contenido prolijito, tocas acá, haces el concepto, ¿no? El concepto del mantenimiento productivo total, qué significa, los beneficios que puede tener. Si vos seguís, todos estos elementos son los que yo doy en la charla, pero no se utiliza el material que yo les doy, sino que buscan otra cosa. La relación con la productividad, con el OE real, que es básicamente lo que se busca. Un estudio que hizo él, en estas cositas las doy yo, pero también están en todos lados. Mantenimiento autónomo, planeado, todo esto que está acá, es lo mismo que doy, pero lo busco de otra fuente. Vinculación con el trabajo práctico, y acá hace todo tipo de bibliografía. Fíjense que no es tanto, ¿ok? Este sería un tema explicado de esa manera, ¿ok? ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Vamos a lo que te prometí recién, que me confundí y te traje otra cosa. A ver. No tengo acá las notas, así que no les puedo decir que elegirlas por concepto. Déjame un poquito. Vamos a ver si este podría servir. Si no, vamos a mostrar otro más. La presentación en PDF debería tener un formato más o menos de este tipo, en la cual tenemos la carátula que ustedes conocen bien. Y acá todos los elementos, el trabajo práctico era un poquito distinto en ese momento, todos los elementos de entrada que yo les dejé. Pero no están las preguntas, está el concepto. Acá más Zoom y demás, eso está por ahí. Acá yo di en esa Profe, época. ¿lo podría mandar como para tener de referencia los temas que tenemos que abarcar? Es que no es el mismo temario, no es el mismo. Acá está RC, que yo daba un poco de responsabilidad social empresaria, dejé de darlo. Gestión de las personas me pareció que no tenía que ver mucho con la ingeniería industrial y le iba a dar un cachito ahora nada más. Clientes y mercado, la parte comercial, que es la parte de diferencia entre clientes y mercados, no lo doy más. Entonces, lo que yo quería mostrarle ahora es esto, cómo es el formato. De ninguna manera acá están puestos las preguntas. Las preguntas terminan siendo como una guía para que ustedes hagan entre 30 y 40 páginas un trabajo práctico. Las primeras preguntas son todas iguales. Fíjense, situación del sector industrial, mercado de proveedores, todo eso, ¿dónde estoy parado? ¿Sí? Y a partir del organigrama, creo que se lo pido al principio para que tengamos un poco la idea. Y acá arrancan con, fíjense que acá el plan estratégico y operativo, misión, de ninguna manera hay preguntas antes, sino que pasan directo a cómo funciona esto en la organización. ¿Ves que esto es igual que lo que les di a ustedes? ¿Ok? ¿Lo ven acá? Acá hay otros elementos del Premio Nacional de Calidad y demás que yo no los doy más. Acá hay procesos, se va explicando los procesos de la empresa, se van explicando el análisis de valor. Son distintos elementos, no es no es el mismo trabajo práctico. Sin embargo, el formato del trabajo práctico es que ustedes, a partir de las 3 o 4 preguntas que yo les dejo, desarrollen un capítulo del desarrollo de la empresa que ustedes están construyendo. Bien, ¿y la presentación cuántos minutos debe ser? Poquito, ponerle que sean 15 a 20 minutos, le dejo este tiempito, 15 minutos, 20, presenten la empresa con el orden que yo se los di y con el tema central de
primero presentar la empresa, tema central, y el tema central y en el medio sería cómo va a estar construida la empresa a través del layout. Ustedes pueden explicar dónde van a hacer calidad, cómo se va a hacer sobre el tema de mantenimiento, de seguridad. A través de ese layout ustedes pueden explicar todo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, profe. Sí, sí. Si yo tengo esto y si yo tengo la presentación de ustedes, creo que podemos charlar y hacer una evaluación. No son tantos equipos este año. Le repito, es una materia que generalmente venía con mucha gente y este año raramente cayó un poco. Así que no creo que sean más de 4 equipos. Así que podemos charlar entre todos. Seguramente si andamos bien de movimiento de salud y todo lo demás, haremos presencial, de esta manera de poder vernos, charlar un ratito, y después de eso ya ustedes se pueden dedicar a la monografía, siempre consultándome el tema. Es decir, el tuyo, Mercedes, me parece bien. Sí, ok, entendiste, ¿no? Que básicamente me parece interesante, que vos Sí, sí, busques algo de ese perfecto. tipo. Si querés elegir un tema más específico, más académico, también está bien dentro de eso. Sí, y si no, también lo puedo integrar a eso, Perfecto, ¿no? pero Sí, no, me parece bastante interesante lo que estás planteando. perfecto. Gracias. Eh, la clase de hoy va a ser una clase vinculada a un tema final que es el de mantenimiento. Había otro tema que era gestión de las personas rápidamente, iba a ser un ratito, y de los proveedores, pero no vamos a dar a tiempo. Esta es una clase que la voy a tener que simplificar un poquito, tipo 9 de la noche, 9 y pico de la noche, yo les voy a mandar esta clase directamente por mail y después seguramente la subirá Leandro al aula virtual. ¿Se ve? Es muy Sí, sí. complicado. Le voy a charlar hoy. ¿Qué es la alerta de seguridad? ¿Están viendo la cartela acá ustedes? Sí, Sí, sí. ¿Qué dice acá? Ayuda a protección contra el contenido. ¿Lo ven esta cartel? Sí, sí, lo estamos viendo, profe. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Habilitar? ¿O acepto acá? Yo apretaría en la cruz. ¿Acá aceptar? ¿O acá arriba? ¿Sacar acá? Listo. Tenés razón. Anduvo bien. Bueno, vamos a ver entonces, esa sería la cuestión. Eh, Charlas entre nosotros. Uno de los temas en la profesión, nuestra profesión, más pagos y mejor son los trabajos de mantenimiento tipo TPM. En realidad, la formación más exclusiva y digamos, la de mejor digamos, salida compleja, que lleva muchos años en el mundo, es el Lean Six Sigma, que va a ser la última clase que voy a dar, pero es positiva, ¿no? El tema de mantenimiento total productivo tiene una salida laboral muy importante, lleva mucha formación, mucho no se forma acá en Argentina, generalmente es en Japón, hay otros lugares también, y también lo que tienen suerte de trabajar en algunas empresas que lo desarrollen, ¿no? Es todo un tema. Ojalá nuestro país se encamine económicamente para que estos requerimientos empiecen a ser elementos distintivos de productividad. Y es muy interesante para nosotros porque es una mirada del mantenimiento desde el punto de vista de la gestión del mantenimiento. Yo voy a hablar un poquitito de 3 temas. Mejora continua 5S, lo quiero pasar rápido, porque ustedes supuestamente lo deben conocer, y meterme en algunos conceptos del concepto de TPM. Esto que puede llevar a un año de curso y que muchos años de experiencia en el campo laboral, no sé, puede reducir en media hora o en 40 minutos. Seguramente ustedes habrán visto algo de esto en la carrera, eh, pero mi idea sería darle una visión un poquitito como para entregarles algunos conceptos sin que esto sea obligatorio de ponerlo a trabajo práctico, pero sí darles una idea un poquito más clara de cómo podría ser un mantenimiento moderno. Bien, vamos a meter un poquito en la mejora continua, en temas de excelencia y demás, que van a ser como pequeños repasos y de este tipo vamos a ir entendiendo por qué tenemos que ir a un TPM y fundamentalmente por qué la semana que viene tenemos que dedicarnos a la mejora. Hay distintas cuestiones que hemos pasado en la gestión de calidad. La calidad ha revolucionado al mundo, fue el gran tema de debate a principios de los 60. Fue un gran tema porque, así como hoy en medio ambiente las empresas no terminan de entender
quien que los beneficia económicamente, en los 60, en los 70 y todo lo demás tampoco entendía mucho por qué había que meter calidad. Pero Japón sí lo entendió. ¿M? Y eso fue lo que revolucionó el mundo. Y si no hacías lo mismo o mejor, ya no tenía mercado. En realidad, en los niveles 1 podemos decir que era básicamente, hay muchos defectos, hay muchos reclamos, pero el mercado compra igual. En nivel 2 esto pasaba mucho, en muchas generaciones, así funciona, te quejas, te arreglan algo y punto. Después lo que hacemos es tratar de seguir creciendo, tratando de evitar los principales problemas, aquellos que no tengan un problema de queja y nada más. Por lo demás, seguimos laburando, tratamos de sacar productos ok y no hacer mejoras profundas internas. Otro tema es ya empezar a reconocer cuáles son nuestros defectos y empezar a tomar acciones para evitar la recurrencia, ¿sí? Eso hace que los defectos disminuyan. Ya estamos en un nivel intermedio, que es más o menos en el nivel que mayoritariamente están las pymes de Argentina, ¿eh? Más o menos si hay un producto que hay que sacarlo al mercado y no va a traer problemas, lo van a sacar, van a tratar de bajar los costos y hasta ahí vamos a llegar. Después tenemos no dejar pasar defectos. Es decir, ya ser mucho más insistente en los controles, tratar de rechazar todo lo que podamos rechazar, hacer inspecciones de un alto nivel de madurez y realmente retener todo producto que sea no conforme, de tal manera de ser exigentes con eso y sacar niveles de alta calidad al mercado. Y la última sería realmente trabajar en los procesos de tal manera que la calidad no nos genere un costo interno, sino que esa calidad sea tan buena que busquemos el cero defecto, que los errores no aparezcan. Esto parece un ideal, sin embargo, hay muchos elementos para pensar que se puede alcanzar o que se puede alcanzar de una manera bastante aproximada. La mejora continua tiene muchos elementos a considerar, pero lo que siempre nos va a pasar es que vamos a partir de aquello que generalmente se encuentra como más accesible a nosotros, hasta aquello que realmente tiene una complejidad aún mucho mayor y que nos cuesta llevarla adelante. Siempre vamos a tratar, inicialmente vamos a hablar de esto de la condición ideal o de base o de restauración. Muchísimas veces nos encontramos en empresas en las cuales el tiempo de trabajo y la falta de interés, por ejemplo, en la maquinaria y en los procesos, nos lleva a que aquello que alguna vez tuvimos en primer nivel, digamos que alguna vez llegó con un determinado estado de mantenimiento, un estado de funcionamiento, hoy por hoy, algunos años después, están muy alejados. Entonces, seguramente el primer trabajo que tenemos que hacer en la mejora, especialmente aquello que nos vamos a dedicar hoy a ver un poco el mantenimiento, es restaurar ese proceso a las condiciones básicas. Pero evidentemente, si queremos estar en niveles mucho más competitivos, con niveles mucho más avanzados en confianza en los equipamientos, tenemos que trabajar en problemas de mayor complejidad. Es decir, van a ver que el crecimiento del TPM va a ser así, como volver a las condiciones de base para poder meternos en la profundidad de los procesos y de esa manera tener un conocimiento profundo y confianza profunda sobre las instalaciones que estamos manejando. Para eso hay muchas cosas que en calidad se aplican, que es los famosos ciclos de mejora. Tuve la suerte de que este señor fuera mi profesor. Es una de las personas más destacadas en el mundo de la calidad, el premio Deming de calidad, y me ha tocado ver la casa de él y la invitado. Y la presencia de Deming, que fue su maestro, ha sido trascendente en su vida. Lo van a ver, están en los cuadros, en las relaciones con él y todo lo demás. Y él ha desarrollado un concepto de calidad total que es en este momento el más reconocido en el mundo, que lo hemos charlado cuando vimos diseño. No sé si recuerdan cuando hemos visto algo de diseño de planta, que yo les charlé un poquito del método Kano, que básicamente todo aquello que hoy realmente sorprende al cliente, con el tiempo va a pasar a ser algo estándar y con el tiempo vamos a meterle tanto el ojo a eso que lo que parecía excelente ahora va a estar lleno de defectos. Entonces, él nos da una teoría de cómo trabajar con eso, mediciones muy interesantes, para poder trabajar en repensar el producto mucho antes que este producto genere insatisfacción. Eso es un concepto de calidad total muy interesante. Y
que realmente se aplican o es necesario aplicar procesos de mejora. Los japoneses trabajan mucho más orientados a ciclos bastante sencillos, mucho más orientados a, digamos, al sentido común que al uso profundo de matemáticas. Yo estoy más asociado, o por lo menos mi forma de verlo, que necesitamos conocer o manejar bastante matemática. La ingeniería industrial de Japón se llama Lean Manufacturing o método Toyota, donde lo que se busca es tener un método completo de punta a punta, pero que en general se dedique al concepto de valor y de flujo de procesos, que es bastante intuitivo y que queda en algún punto con análisis causales un poco en oscuro. Por eso vamos a charlar eso la semana que viene. No obstante, el CAPTU que vamos a ver acá, es bastante interesante, es una metodología de mejora que se le llama Kaizen, que puede arrancar por dos lados. Por la P, que es la planificación de una mejora, o de un evento futuro, de una posición futura, o por la C, que es el CAPTU. Cuando nosotros encontramos defectos, variaciones o elementos que medimos en el proceso, lo que vamos es arrancar por el control. A partir del control, con herramientas que tenemos bien dispuestas para el control, debemos analizar qué nos pasó a través de distintas metodologías. Y después tenemos que planificar una solución ordenada para llevarla adelante en el do. Este tipo de procesos son los que ustedes van a encontrar al pie de cada máquina y que contempla la concientización, la capacitación de los operarios y una coordinación de la supervisión. Son métodos muy dinámicos que quedan en general todos, digamos, tanto la más sencilla de todos que se llaman lecciones de un punto, como también las soluciones a los problemas quedan expuestas al pie de cada máquina, en general con los formatos que se llaman A3, se llaman hojas A3, que son fáciles de ver, donde se expone la solución a un problema. Entonces, cada máquina o cada proceso tiene la exposición de lecciones aprendidas, por ejemplo, pequeñas cosas como mover un carro, cómo facilitar una limpieza, hasta resolución de problemas más complejos que se resuelven con un CAPTU. Son muy interesantes, pero el uso de herramientas que se aplica a un CAPTU suelen ser muy de gestión metodológicas, más básicas y más de gestión de piso. Van a ver que esto cambia notablemente cuando uno se pone a trabajar con diseños experimentales complejos en los proyectos de Six Sigma, que vamos a ver la semana que viene. Pero la mejora continua de este tipo, aplicada a nuestras empresas, como decía vos, Mercedes, alcanza y da digamos, un nivel de desarrollo y de mejora y de concientización fabulosa. Tiene una limitación, que lo vamos a ver la semana que viene, y que les dejo esta cuestión picando. Hay dos tipos de fallas, y vamos a ver algunas de acá. Si estamos hablando de fallas, por ejemplo, de calidad, hay dos claramente que se separan. Aquellas llamadas causas especiales de las causas comunes. Las causas especiales son aquellas que vivimos en la experiencia y que podemos resolverlas con metodologías de este tipo. Trabajando con diagramas de espina de pescado, charlando con los operarios, apelando a la experiencia y ordenando esa experiencia para buscar soluciones. Cuando nos encontramos con otro problema, que es por ejemplo mejorar la capacidad de un proceso y resolver temas íntimos del proceso, como por ejemplo las causas comunes de variación, la única manera es romper esa variabilidad a través de hipótesis. Y es un modelo de trabajo muy distinto. No obstante, el método Kaizen es un método muy interesante y realmente nos da múltiples formas de seguir trabajando. Durante los procesos hemos charlado que tenemos múltiples pérdidas. Por eso nunca podemos pensar que si yo tengo una capacidad instalada de, no sé, 100 unidades hora, esto es lo que yo voy a tener en forma continua. Porque, no sé por qué se me fue sola, perdón, porque tenemos tiempos perdidos, pérdida de velocidad y defectos, como mínimo. ¿Se acuerdan que hace unas clases atrás yo les di mucho más elementos para calcular lo que sería el OE? En definitiva, el OE es la gran salida que tenemos de un proceso. Hay muchos defectos que son crónicos y el loop infinito significa trabajar de una manera tan continua que una vez que logremos estos 7 pasos,
seguir repasándolos en forma continua para que llegue de alguna manera esta perfección. ¿Cómo funcionaría con esta curva que ustedes ven al costadito, que es ideal, que básicamente me cuenta que utilizando los pasos del 1 al 7 me encontraría bajando los defectos de una manera decisiva y que ese loop tendría que ser infinito? Básicamente los conceptos son entender la situación, que contribuyen al fenómeno, van a encontrar lo que siempre va a ser así. Si cualquier proceso autónomo, planeado o de calidad o de medio ambiente que se apliquen en el TPM va a llevar conceptos profundos de este tipo, que van a ir escalándose en conocimiento. Ustedes cuando apliquen esto lo pueden hacer en forma integral o lo pueden tomar simplificando. A los puristas, digamos, del método japonés y todo lo demás, que me tocó trabajar más que nada de esa manera, no aceptarían ningún tipo de resumen. No obstante, les quiero decir, como decía Mercedes, la realidad de las empresas no es la misma, no es lo mismo Arcor o no es lo mismo, no sé, Unilever, que trabaja mucho con esto, que una pyme de 50 personas que implementar un método de mejora de este tipo lleva entre 4 y 5 años. Entonces, realmente se pueden hacer o tomar pasos uniendo algunos conceptos hasta llegar a manejar tiempos un poco más accesibles para las necesidades de cada lugar. Bueno, acá tenemos los 7 pasos que va a entender la situación, examinar las condiciones de las 4M, identificar las variables que tienen efectos crónicos, eliminar las causas, establecer condiciones para hacer el efecto, gerenciar ese efecto para que se maneje en el loop infinito, y revisar los resultados que generalmente tienen que ver siempre con el OE. Entonces uno tiene que ir componiendo un proceso de crecimiento en cada uno de los puestos de trabajo que es complejo, que lleva concientización, capacitación, uso de herramientas y autonomía. Pucha, es mucho, lleva tiempo y cuando las empresas son complejas en cuanto a su magnitud, aún más. Voy a comentar algunas cositas. Yo creo que hemos charlado, ¿no? Nosotros, ¿cuáles serían las principales pérdidas de su proceso? ¿Te acordás que lo hemos visto cuando vimos el OE? ¿Recuerdan algo de eso? Sí, sí, profe, esto ya lo vimos. Ok, yo un poquito como era para considerar. No me voy a detener entonces en esto si les parece bien. Entonces, esta fue una pequeña introducción. Esto que vamos a ver acá es lo que se va a repetir en el TPM en distintos pilares, ¿sí? Se llaman pilares. ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencia o vinculación cercana al TPM? Ninguno está trabajando en esto. En 5S, tampoco. No, tampoco. Miren, concepto central, para que no me quiero detener mucho en 5S, es una disciplina que tiene que ver con el orden y con la limpieza. Lo que básicamente nos pasa es lo siguiente: no podríamos estar trabajando en un puesto de trabajo donde yo quiero hacer, por ejemplo, un mantenimiento sobre máquinas, donde tengo una caída de aceite o pérdida de agua o pérdida de aire sin saber de dónde proviene. El concepto de 5S arrancó con el mantenimiento, no es para tener todo lindo y limpio solamente eso, sino que la idea del 5S es realmente primero clarifico todo y después trabajo sobre la mejora. Por supuesto que eso me va a servir muchísimo para, por ejemplo, los puestos de trabajo, donde en los puestos de trabajo me voy a encontrar con situaciones en las cuales tengo desde material operativo hasta cuadernos, hasta carpetas, hasta computadoras, hasta, no sé, herramientas que no las preciso, que empiezan a separar las herramientas del trabajo como lo diario, el cotidiano, lo diario, aquello que se trabaja una vez por semana, lo que se trabaja una vez por mes, lo que se trabaja mucho más de una vez por mes. En la medida que yo voy definiendo el orden, es decir, qué es lo que necesito ahora, dentro de una semana, dentro de un mes, más de un mes, es tan cercano o alejado que yo tengo que tener cada uno de los elementos para poder trabajar. Lo que significa reordenar mi puesto de trabajo, de tal manera de verlo de forma más clara. ¿Mm? Y por supuesto, a partir de ahí, empezar a trabajar en el orden, en la limpieza. Si esto fuera llevado a una máquina, significa poder tener claro
limpio, ordenado el sector de la máquina para poder identificar con muchísima claridad si algo funciona mal. Por ejemplo, si tengo una pérdida. Los pasos del 5S son 5S que nunca me voy a acordar los nombres, lamentablemente. De tanto leerlo lo digo, pero si me mezclas el Seitón con el Shitsuki, ya no me acuerdo cuál era el primero y el segundo, así que no importa. Lo que quiero básicamente decirle, los nombres en castellano son esto: clarificar, orden y organización, limpieza, estandarización y disciplina. Lo que se busca entonces es tener una disciplina que nos permita mantener cada vez mejor la clasificación, que esa clasificación se respete, de que tengamos orden en cada lugar, que tengamos un trabajo asignado a la limpieza, y una vez que tenemos todo eso se estandarice, se diga cómo se va a hacer, que aparezcan instructivos o que aparezcan elementos de control para poder garantizar la disciplina. Tal es así que este tipo de procesos suelen tener lo que se llaman auditorías de 5S. Las auditorías de 5S están orientadas a poder garantizar que el proceso se sostiene y se toman acciones correctivas para que se siga sosteniendo en caso de desvíos. El SEIRI, por ejemplo, es esto: solo se necesita en la cantidad que se necesita y solo cuando se necesita. Es decir, ordenemos un poco el puesto de trabajo. Si tengo un lugar para hacer controles de calidad, no necesito tener papeles, todos los controles de calidad cerquita. Necesito tener lo que yo uso. No preciso tener papeles de más, no preciso tener herramientas de más, solamente las que uso. Si yo necesito usar una herramienta, por ejemplo, para verificar algo, eventualmente una vez por semana, no necesito tenerla exactamente en mi puesto de trabajo. Si yo necesito mucho menos que eso, hacer una verificación o una cosa diferente dentro de, digamos, una vez por mes, no necesito que estés ni siquiera un poco cerca. Por supuesto que cada una de esas cuestiones dependerá del tipo de fábrica. Y esto significa que el equipo tiene que decidirlo. No lo va a decir alguien por ustedes, pero sí existen elementos de experiencia como para poder orientarnos. Entonces, ¿qué significaría todo esto? Ordenar cada objeto, que tenga una lógica, que cada objeto pueda ser encontrado de una manera lógica. Vamos a ver en muchísimos lugares, por ejemplo, herramientas que tienen marcada la sombra de la herramienta para que cada herramienta vaya en cada posición, o el nombre. Ahí incluso se trabaja mucho en equipos automotrices, donde los repuestos van en cada lugar, donde voy a hacer una reparación y encuentro todo pintado, el piso, los costados de la camioneta, es decir, que esté todo visualmente orientado. Etiquetarlos y definir algún proceso, un procedimiento que nos pueda dar cómo tener que usarlo, ¿no? Que básicamente sería esa estandarización. Todo lo que tenemos ahí tiene que estar limpio. Limpio, el objetivo de limpio es que se pueda ver, que se pueda encontrar, que las cosas que estén fuera del lugar se las corrija rápidamente, que me permita esa limpieza identificar anomalías de los equipos. Porque puedo encontrar, por ejemplo, en un mantenimiento, si tengo una pérdida de aceite, ¿de dónde cae? Nos pasa eso en el auto, yo tengo una pequeña pérdida de aceite, ¿de dónde cae? ¿Qué sé yo? Tenés que limpiarlo para darte cuenta que ahí hay una gotita, ¿sí? Entonces, eso es una cuestión relevante. Y cada limpieza lo que se busca es que sea autónoma, es decir, que dependa del lugar. Estandarizar significa trabajar con los estándares anteriores, estandarizarlo, hacer procedimientos de limpieza, de orden. Y esto no es una actividad, sino que básicamente consiste en lograr un estándar. Y disciplinar, que básicamente es lograr, a través de auditorías, es decir, una vez que tenemos los estándares, es lograr que todos los desvíos sean formalmente explicados. Se trabaja mucho en estas empresas, pero pueden ver en muchas empresas, hay muchas que lo están trabajando, los lugares de mantenimiento de Mercedes-Benz, por ejemplo, son muy lindos. Hay cosas que uno permite, y realmente uno ve todo esto y a veces son lugares que parecen oficinas, y no, son lugares de mantenimiento incluso de vehículos, y se puede trabajar de una manera mucho más clara, mucho más amena, se puede encontrar todo fácil y se pueden descubrir los defectos mucho mejor. Lo que se busca en todo esto también es tener una fábrica visual, donde podamos identificar dónde va el producto no conforme, un piso pintado, dónde va el producto conforme, problemas claros, por ejemplo, de apagado y prendido de máquinas. Todo aquello que podamos encontrar visualmente en una fábrica es lo que vayamos caminando y no tengamos que hacer preguntas.
Cuando vos tenés que hacer preguntas, cuando vas caminando para entender qué pasó acá, es porque aún la identificación no está del todo formada. Entonces, básicamente, es uno de los temas, identificar rápidamente, máquina en espera, máquina arranque, máquina parada, los lugares en el piso, los movimientos de entrada y salida de cada máquina, en fin, todo ese tipo de cuestiones que hay bastantes elementos como para seguir y funciona de esta manera. Básicamente son instrucciones que transmiten una información relevante sobre lo que está pasando en el proceso y que son visibles para todos. Esto consiste también en encontrar análisis de causa, lecciones de un punto, información relevante del proceso a disposición de los empleados que trabajan en ese puesto de trabajo, inclusive pantallas, lo que sea necesario que permita a los que están ahí ir en búsqueda de la información en el puesto de trabajo, porque el concepto de este tipo de procesos es el Gemba, que es ir a buscar la información donde la información ocurre, no ver la distancia. Bueno, ejemplos son diagramas de flujo de proceso, un sistema Andon que básicamente es el sistema de señales rojo, verde y amarillo, lista de 5S estándar que nos defina cómo tener que trabajar, en algunos casos un sistema Kanban que se trabaja mucho en computadora, la gráfica de rendimiento de los procesos, entonces yo puedo ir a una máquina y ver cómo está rindiendo, una gestión objetiva que me permita entender cómo es el grado de evolución de ese proceso. Bien, ¿estamos bien hasta acá? Preguntas en general para ustedes. ¿En los proyectos de ustedes consideran que se podría incorporar el 5S? Lo dejo pensando un minutito, voy a buscar agua y ya sigo. Seguimos, chicos, perdonen. Bueno, cuéntenme, ¿les parece que eso sería asignable a algún tipo de trabajo a ustedes?
Sí, en la mayoría de las plantas sí sería, hasta incluso sería beneficioso. Está muy aplicado. Hay un premio nacional del 5S, ahora no sé si están enterados más o menos cómo funciona. Y las empresas trabajan mucho con 5S. Lo que vamos a ver es que es una de las bases del TPM y es completamente necesario. No, ustedes no van a poder demostrarlo en el trabajo práctico porque no es exactamente una consigna, pero sí realmente creo que entiendan que cualquier tipo de organización que van a tener ustedes para poder ver mejor los procesos, para hacer un mantenimiento adecuado, se basa en arrancar con algo de esto. ¿Mm? Ahora sí vamos a pasar un poquito al tema un poquito más complejo de la clase de hoy, a ver si se mueve ahí. ¿Qué es el TPM o mantenimiento total productivo? ¿Qué idea tienen ustedes de esto? ¿Lo vieron en alguna materia? Materia de mantenimiento no tenemos, ¿no? No, a mí no me suena Este es un de haberlo método, visto. este método fue bastante conocido, empezó a conocerse un poquito en los años 70, lo empezó a usar Japón, pero acá realmente se descubrió todo esto que conocemos nosotros de la ingeniería industrial japonesa a principios de los 90 y empezó a desarrollarse como un boom en el mundo, porque el concepto que tiene es muy de ingeniería industrial, que básicamente es muy de organización. Cuando yo les planteé cómo se planifica la producción con los niveles de balanceo de línea y todo lo demás, esto es un concepto similar, básicamente. ¿Cómo usamos el TPM? Con un crecimiento lógico de cada uno de sus pilares. ¿Qué es el pilar? El pilar es, sobre una máquina debería haber un mantenimiento autónomo. Es decir, que la persona que trabaje ahí sepa realizar determinadas cuestiones de mantenimiento. Pero también tenemos un mantenimiento planeado. Es decir, aquel en que los expertos de los sectores, digamos, de mantenimiento, tanto internos como externos, actúan inteligentemente sobre la máquina. Ahora, la máquina solamente va a trabajar con esto. No. Hay, por ejemplo, un pilar que podría llamarse mantenimiento de calidad o calidad. ¿Y qué significaría? Que tanto autónomamente como externamente nosotros vamos a tener una intervención de calidad conociendo los causales profundos que generan fallas en esa máquina. Y así podemos trabajar con otros pilares como mejora continua o como por ejemplo eh, los de higiene y seguridad y medio ambiente. Y de repente, en una fábrica, como por ejemplo que pueda tener 10 máquinas, cada una de ellas tiene entonces desarrollados los pilares autónomos, planeado, calidad, medio ambiente y seguridad, y todas esas pequeñas cosas que hacen desde segregar un residuo hasta, por ejemplo, tener todos los controles de calidad bien definidos, las causas y todo demás, quedan definidas en cada una de esas máquinas, por lo tanto la calidad se hace desde el vamos. No requiere de un estudio, digamos, metodológicamente complejo y profundo como lo requiere Six Sigma, pero sí requiere una concientización, participación y mejora continua activa. Y la idea del mantenimiento total productivo es la gestión del mantenimiento. Fíjense que ahí al costadito voy a ver que va a haber como 7 pasos. ¿Recuerdan cuando hemos visto los 7 pasos anteriores, conceptualmente? Ahora lo que tenemos que adaptar esos 7 pasos sería que a veces los podemos comprimir o los podemos ampliar un poquito para aplicar esos 7 pasos al autónomo, al planeado, al pilar de calidad, etc. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que vemos generalmente en muchísimos lugares, incluso importantes? Un mantenimiento reactivo. Nosotros vamos a parar las máquinas cuando anden mal, o cuando escuchemos que ya se están por romper, o cuando hay algún problemita de ese tipo. Entonces, tenemos mantenimiento, opera solo, trabaja solo y hace su trabajo diferenciado de manufactura. Es muy tradicional esto, manufactura produce, exige mantenimiento, que nos arreglen tal cosa, mantenimiento va, se otorga sus tiempos y soluciona un problema eléctrico, de mantenimiento mecánico o lo que fuera. Pero el TPM no lo piensa así. El TPM es, como lo planteé, un enfoque donde miro al proceso productivo, por ejemplo, una parte de un proceso productivo que puede llegar a ser una máquina, de una mirada integral.
desde una mirada, por ejemplo, de autónoma, qué tiene que hacer el operario para que funcione bien, qué tiene que hacer el mantenimiento para que esto tenga confianza y qué tienen que otros factores que están dando vuelta por la máquina, como por ejemplo necesidades de seguridad, necesidades de medio ambiente y fundamentalmente aquellas que se vinculan con la calidad de los resultados de esa máquina. Si yo tengo una mirada de distintas perspectivas, entonces quiere decir que son distintos pilares de desarrollo que voy a emplear y que van a hacer de ese método de trabajo, de esa máquina, un verdadero búsqueda de perfeccionamiento con la gente que trabaje hacia ahí, ¿no? Entonces, hay cuestiones que podemos ver acá. Hay mantenimientos preventivos y mantenimientos predictivos que se tienen que llevar adelante. El preventivo es lo que en TPM vamos a llamarle, igual que predictivo, que van a estar juntos, se va a llamar autónomo. ¿Mm? Es decir, perdón, autónomo, planeado, disculpen la palabra, olvídense del autónomo, planeado. Es decir, nosotros tenemos que generar un mantenimiento con un nivel de intervención que surja de un estudio previo y que me permita definir los niveles de intervención que corresponden en distintos sectores de esa máquina, que pueden tener máquinas gemelas o muy parecidas, pero que puede ser que por las características de rendimiento, ese mantenimiento autónomo de la máquina 1 sea distinto al de la máquina 2. El predictivo funciona a través de mediciones muy específicas y especiales, pero el preventivo es un programa de trabajo que define frecuencias de intervención con el fin de actuar antes de que algo tenga una falla. El conjunto de todo eso es un mantenimiento autónomo. ¿Mm? El TPM tiene distintas fases generales, así como hemos visto esos 7 grandes fases generales. Fíjense qué cosa tan básica, regresar el equipo a condiciones confiables, que es básicamente condición de base. Consiste esto en recuperar información que tengamos de esos equipos, como manuales de operación, y volver ese equipo a la condición de base, arrancando por un 5S, limpieza, y una vez que tenemos todo ordenado, llevar a la condición de base ese equipo, por más que tenga unos cuantos años, para hacer pequeñas reparaciones, las cosas que necesitamos, como para decir, bueno, ahora estamos en cero de vuelta. Después, los equipos tienen muchas microparadas y paradas, y entender, comprender de dónde vienen esas paradas, nos es tremendamente útil para desarrollar un programa de mantenimiento que evite esas paradas o que también tengan problemas importantes de calidad, como vamos a ver en un caso. Desarrollar toda una base de información que viene de 2 fuentes, de la autónoma, que se hace en una área muy visual, como también una planificación estadística de las paradas y los defectos para poder intervenir de manera preventiva antes que estos ocurran. Y así de esta manera la última fase que es eliminar los defectos. ¿Mm? Los 7 pasos que yo les mostré antes ahora están un poquitito más específicos para el mantenimiento. Realizar la limpieza e inspección inicial de máquinas, identificar con etiquetas. Acá no me recuerdo si tengo las etiquetas de TPM, si las encuentro les muestro. Por lo menos en todo mi desarrollo laboral, el TPM tenía etiquetas y ahora lo están cambiando por algunas marcas más tipo computadora, pero que no generan el mismo efecto, porque la etiqueta se pone colgando exactamente en el lugar donde tenemos un defecto en la máquina. Ese defecto puede ser de distintos tipos. En general se arranca con temas de mantenimiento, pérdida de aire, ruidos, pero también pueden ser dentro de un pilar de seguridad, acá me puedo cortar, acá puede pasar eso. Esto hace que las etiquetas queden ahí hasta que realmente se hace algo. Cuando se hace algo se saca. Entonces de repente nos encontramos que pasamos por una máquina y visualmente nos encontramos con 4 o 5 etiquetas que visualmente a cualquiera de los que pasemos por ahí nos está diciendo que algo está pasando y algo se tiene que resolver. Desarrollar el PM, que básicamente es el mantenimiento planeado, y desarrollar todo el proceso de mantenimiento planeado, instruir a los operadores cómo hacerlo, instruir al personal de mantenimiento las técnicas de mantenimiento adecuada, implementar los 5S y monitorear lo más importante que es el OE. Todo esto se hace para mejorar el OE.
El OE, en definitiva, es aquello que se descontaba del 100% porque teníamos paradas, porque teníamos pérdida de velocidad, porque teníamos toda una serie de planificaciones también adecuadas, más aquello que no está planificado. Se recordarán ustedes. Entonces, esta es la idea. La idea de tener un mantenimiento en máquinas es que yo puedo tener confianza en mi equipamiento. Si yo tengo confianza en mi equipamiento, no voy a generar stock innecesario porque que piense que no lo voy a poder alcanzar. Al contrario, voy a tener solamente el stock que necesite. Porque si es posible, si yo tengo que cambiar un plan de trabajo, yo sé que mis máquinas van a poder responder porque las paradas van a ser mucho menores. Entonces, el OE nos aumenta todo esto. Por ejemplo, miremoslo de esta manera. TPM inicial, como vamos al paso 1 que recién les comenté, ¿sí? Ejecutar cuidadosamente la limpieza, etiquetar todo. ¿Cómo funciona el trabajo de limpieza en las máquinas? También tienen etiquetas de distintos colores. Por ejemplo, me puedo encontrar con lugares difíciles de hacer limpieza, por lo tanto, queda una etiqueta donde se empieza a trabajar en lo que no se pudo limpiar bien y los equipos empiezan a resolver cosas tan sencillas como, por ejemplo, lograr algún tipo de acceso a través de, por ejemplo, alguna manivela, algún tipo de diseño específico para poder limpiar el interior de una máquina que no tenemos la posibilidad de hacerlo con los elementos que hoy tenemos. Ese tipo de soluciones nos ayudan a conocer mucho mejor la máquina y a acostumbrarnos a hacer análisis causales. El paso 2 es reparar pequeñas fugas, defectos de máquina, para una vez que encontramos todos esos pequeñitos problemas, etiquetas y demás, eh, empezar a resolverlo. Pequeñas cosas, pérdida de un aire, pérdida de un poquito de aceite, y empezar a ver que realmente son esas pequeñas fugas que empezamos a descubrir a partir de algún tipo de limpieza y que ya no nos resultan indiferentes. Ya podemos hacer un plan de mantenimiento para el operador. Un plan de mantenimiento que generalmente, como no es un experto en mantenimiento, puede hacer sus cosas. Pequeñas limpiezas, pequeñas verificaciones, o por ejemplo, una checklist de verificación que le permite con 4 o 5 pasos verificar ruidos, situaciones visuales, si algo no funciona, si alguna alarma no está bien, de tal manera de poder dar un aviso temprano y también hacer algunas reparaciones muy menores, dependiendo de la característica de la máquina, que generalmente se vinculan con la limpieza. Eh, Hacerlo aún más autónomo y ser el dueño de visualizar los procesos, anotar todos los problemas potenciales, corregir o solicitar la corrección, reconocer que es una situación normal de una anomalía. Y acá empieza a surgir el concepto de anomalía, no normal. Después acá no puedo ver el titulito que dejé acá arriba, pero todo tipo de mantenimiento autónomo, acá en este caso, sería cómo hacer el operador más independiente. Es decir, lograr que el operador tenga características de poder resolver algunas cuestiones, de manejar bien la documentación, de saber qué actividades le pertenecen a él, qué actividades de mantenimiento, la capacitación básica de mantenimiento que tiene que tener un operario, y todo ese tipo de cuestiones. En un mundo un poco más complejo y sindicalizado, como es el argentino, este tipo de cuestiones me ha tocado verlo bastante complejo, porque evidentemente siempre tenemos como que los convenios llevan a que yo solamente opero, si se rompe algo que venga alguien. Todo ese tipo de cuestiones lleva mucho tiempo de negociación, una complejidad grande, pero bueno, hay cosas que se pueden resolver en una semana y en Argentina, pero en serio, una semana, a veces en Argentina puede tardar un año, ¿no? Depende de qué tipo de empresas, pero en general a la negociación y resolver este tema se llega. Después tenemos, bueno, más actividades como por ejemplo realizar actividades en función del personal de mantenimiento y esto se hace en general a través de un estudio que fracciona la máquina en distintos sectores que tiene que ver con, no es lo mismo, no sé, el tornillo de la extrusora, que la entrada de la extrusora, que la salida, que donde caen los productos, que los moldes, es decir, hay como distintas etapas que se pueden abrir y cada una de las fallas cada una de ellas tienen frecuencia de fallas y gravedades de falla diferentes.
Esto lo que hace y lo que tiene que definir el equipo de mantenimiento y justificarlo, que no solamente esa máquina va a funcionar digamos, en características de qué me conviene, que según lo que dicen internacionalmente o nacionalmente, sino que tiene que ver con la experiencia propia que el equipo de producción y de mantenimiento tienen con esa máquina. No es lo mismo la mesa de entrada que la mesa de salida final de una máquina, no es lo mismo una impresora que tenga problemas determinados en la mesa de impresión o de troquelado o de corte. Son todas diferentes. Por lo tanto, máquinas incluso que son muy iguales, iguales o muy similares, pueden tener frecuencia de mantenimiento y localización bastante diferentes. Esto significa llevar y generar una estadística que se basa en la confiabilidad. Cada cuánto falla. Una falla puede encontrarse cada 2 meses o una falla cada 3 meses y cada una requiere intervenciones previas. Implementar los 5S, que básicamente son las cuestiones que hemos comentado recién, y monitorear continuamente el OE, digamos, la efectividad total del recurso que tenemos ahí, porque el objetivo final nuestro es disminuir paradas productivas, no productivas, y generar mayor confianza en la calidad y tener de esa manera un OE más elevado. El OE, tal cual lo medimos nosotros, como les comenté a ustedes, la única forma de poder elevarlo es a través de la confiabilidad de nuestras máquinas. Y la confiabilidad de las máquinas solamente se eleva a través de un mantenimiento que tenga una fuerte característica de gestión continua y de un loop infinito que permita actuar continuamente sobre esas máquinas para hacerlas cada vez más perfectas. Aunque las máquinas sean viejas, no tendrán la misma capacidad energética, no tendrán la misma capacidad instalada, pero lo que tienen lo pueden hacer funcionar muy bien. He visto empresas con máquinas modernas que realmente gestionan como viejos y he visto empresas con máquinas viejas que tienen una gestión extremadamente moderna y probablemente sean mucho mejores que lo que le comenté antes. Lo que buscamos entonces es una filosofía de cero defecto, que se basa en las 4M. ¿Sí? Materiales, ¿qué queremos nosotros? Establecer condiciones de materiales que garanticen el cero defecto. Tenemos que comprar materiales adecuados, desarrollar proveedores de alta calidad, en fin, llegar hasta ahí. Equipos. El seleccionar equipos que garanticen el cero defecto. Si no los tenemos, tenemos que lograr restaurar esos equipos e investigar y construir mejoras y mantenimientos que nos permitan ir hacia cero defecto a través del loop infinito. Métodos de trabajo para arrancar, para parar, para hacer mantenimiento, que se perfeccionen todo el tiempo y hacer las cosas de la mejor forma posible. Para eso existen las hojas A3, el Kaizen que les mostré recién, y las lecciones de un punto que, por ejemplo, pueden surgir hay una parte de la máquina que me cuesta limpiarla y surge una lección, un aprendizaje de cómo lograr limpiarla. Hay una forma de acceder a investigar algo, por ejemplo, una falla o cómo posicionar un pliego a la entrada de una impresora y uno puede aprender eso y queda como una lección de un punto. Todo expuesto y disponible al pie de cada máquina. Y el personal que tenemos que hacer básicamente es desarrollar operarios competentes que trabajen con el mantenimiento autónomo y que tengan una fuente de formación y entrenamiento continua. Entonces, todo eso es la búsqueda que planteamos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Esto, lo que se busca acá es el camino hacia la perfección. Y genera un ambiente de trabajo que físicamente, emocionalmente lo que hace es focalizarse en eso. Acá en Argentina tenemos varios casos de este tipo. Podría decir que es el método de mejora que se ha adaptado más en nuestro país, a pesar de que no tiene el desempeño y el desarrollo que ojalá pudiéramos tener si tuviéramos una economía más estable, ojalá eso se dé. ¿Qué buscamos siempre cuando tenemos defectos? Cuando yo expliqué diseño de planta, que también tenía que ver con diseño de otro tipo, lo que buscamos es evitar la complejidad. En la medida que tenemos muchas funciones que se cumplen en un mismo lugar, en la medida que nosotros tenemos, digamos, si falla algo, fallan 3 cosas más. Ahí es donde tenemos complejidad, es decir, tenemos que lograr y en función de una X idealmente. Lo hemos charlado cuando hemos visto el diseño axiomático. Es un tema bastante interesante, les recomiendo que le peguen una lectura nuevamente. Entonces, lo que buscamos es eso. ¿Se puede en todos los casos? No, buscamos sí que se dé.
Entonces tenemos errores continuos en los procesos. Lo que se busca es eliminar la fuente del error, que se llama la condición de la falla. Toda la ingeniería en calidad, pero toda la ingeniería de la mejora continua, se orienta a eliminar la condición. Si no tuviéramos condición, no precisaríamos tener ni siquiera un control, cosa que no va a pasar, pero sí focalizamos sobre la condición de la falla para lograr que esos errores no existan. Un típico caso de acá, por ejemplo, como se ve en la imagen, es el Poka-Yoke, que nos está determinando que yo no puedo enchufar ese cable que ustedes ven ahí, ese enchufe ahí, en cualquier lugar, sino en el único lugar que puede ser enchufado. No tengo posibilidad de equivocarme. Lo que se busca entonces es generar herramientas continuamente que lleven a ese Poka-Yoke. Eso se trabaja también en el mantenimiento autónomo, junto con el personal, para que cada vez las señales que de todo aquello que está pasando en la máquina nos permitan dar soluciones que vayan en una sola dirección. Hay muchas cosas que se pueden hacer respecto de esto. Hay muchas formas de desarrollar Poka-Yoke, que no tienen por qué ser perfectos, pero que sí por lo menos se orientan a ver las cosas antes de que éstas realmente nos podamos cometer un error. Y después tenemos la variación, que es un tema complejo. Lo que ustedes ven como límite superior, límite inferior, LSC, LIC, son las causas comunes de variación. Y esa distribución gaussiana es el gran problema de las empresas, que no se pueden resolver con métodos solamente simples, de análisis causales simples, pero que sí se pueden resolver, por ejemplo, ese último punto que ustedes ven hacia afuera. Ese último punto que ustedes ven hacia afuera es una causa especial de variación. Esa causa especial surge de algo que es asignable y visto y encontrado en un proceso. Ahí funciona el Kaizen, donde uno puede mirar, utilizar la experiencia de operarios y de expertos para que esa falla evite hacer que se recurra nuevamente, sino que podemos evitarla. Si no lo podemos evitar, al menos podemos predecir cuándo aparece o en qué tiempo podría aparecer y trabajar rápidamente para mitigar el efecto y resolverlo rápidamente porque ya tenemos un método para hacerlo. Entonces tenemos dos formas, eliminarlo o cuando aparece tener la capacidad para resolverlo rápidamente. Uno de los temas importantes es comentar lo mismo de antes. Tratemos siempre de hacer un puesto de trabajo donde la complejidad sea reducida. Todo tipo de complejidad que se reduce, donde los circuitos son usados en función de una sola tarea, donde no se mezclan mucho, disminuyen siempre la tasa de defectos. Si eliminamos la complejidad, disminuimos la tasa de defectos. Los procesos tienen dos cuestiones que lo vamos a ver la semana que viene, que son criterios básicos. Recuerden que lo que vamos a buscar en un proceso industrial es un proceso controlado, aquel proceso que puede predecirse, aquel que puedo decir que hoy funciona así y mañana cuando prenda la máquina va a funcionar así y la semana que viene también. Eso es un gran atributo que tiene la calidad de un producto. Ahora, si quisiera mejorar eso, hay que meterse en otras cuestiones. Pero básicamente lo que queremos es, cada vez que tenemos un proceso, nosotros queremos que este sea altamente capaz para poder responder a los requisitos del mercado. De ese hemos charlado, si ustedes recordarían bien, que también puede pegar un repaso, a lo que fue calidad de proceso, especificaciones y lo que fue el módulo de calidad que hemos charlado. Los índices de capacidad de proceso son los centrales, los que se estudian académicamente, como el CP y el CPK. Son relevantes, se utilizaron mucho en la empresa automotriz y de alguna manera con el Six Sigma han empezado a decaer un poquito, pero se siguen utilizando y mucho. Básicamente buscamos tener grandes capacidades de proceso, es lo que buscamos en calidad. Los defectos son de distintos tipos. Miren, nosotros en una máquina vamos a tener defectos esporádicos, pero fíjense el nivel de defectos que encontramos, ¿sí? Esos defectos crónicos. Fíjense que esos defectos esporádicos aparecen de vez en cuando. Generalmente los defectos esporádicos son los más fáciles de resolver, porque son simples. De repente me puedo encontrar con una hoja trabada, no sé por qué se me ocurrió hablar de impresoras hoy, pero bueno, una hoja trabada en la impresora, me puedo dar cuenta muy rápidamente que lo que funciona es más el chupete que la separa. Entonces, bueno, aparece de vez en cuando y son más fáciles de solucionar. Pero después me encuentro con un gran paquete de fallas, que son los defectos crónicos. Y para poder resolver los efectos crónicos, no puedo simplemente
mirar la falla en sí, sino que me estoy encontrando con que, por ejemplo, tengo 3 paradas no sé, de medio minuto por hora. Que una es por una cosa, otra por la otra, es por un problema eléctrico, otro por un problema. Todas pequeñas paradas que continuamente se dan. O alguna parada, una o 2 veces por semana, que me requiere un poquito más de tiempo. Son montones de defectos crónicos y otros más que se pueden ir sumando como potenciales y que hacen que yo no pueda bajar de ese nivel. Por lo tanto, mi OEE siempre va a estar frenado, parado en determinado lugar, y lo único que voy a hacer es resolver los defectos esporádicos, que son generalmente cuando se intervienen tomando acciones correctivas de mantenimiento. Para eliminar esos defectos que están ahí, los crónicos y los potenciales, se requiere orientarnos a hacer una apertura de todos esos problemas de una manera mucho más profunda para entender qué partes de la máquina son las que fallan, qué tipo de problemas tiene y generar una prueba de mantenimiento o de trabajo sobre esas máquinas hasta encontrar la solución, lo cual significa un estudio de acumulación de información, de práctica y de un aprendizaje que realmente tiene que quedar estandarizado y plasmado. En eso consiste un trabajo que se despliega y para que se tenga un dominio total de la máquina dura, en términos intermedios, 4,5 años. No todos tienen esa paciencia, pero en general ese es el tiempo del dominio total que, trabajándolo bien, se tiene sobre determinada máquina. Por ejemplo, en general lo podemos hacer en un año y medio en una máquina, pero reproducir esos fenómenos en las demás llevan ese tiempo. Entonces, una planta industrial que tenga varias máquinas necesita trabajar sobre una máquina piloto en la cual se puedan ir replicando en las demás, lo cual lleva ese tiempo. Es bastante complejo, ¿ok? Pero lo que buscamos acá es entender cómo esos defectos crónicos pueden bajar a determinados valores límites muy, muy menores. Entonces, tenemos determinadas cuestiones, ¿sí? Modo de defecto, que tenemos que estudiarlas por determinados componentes. Es muy interesante esto. Por ejemplo, imaginemos que tengamos defectos en máquinas. En general, las planillas que empezamos a trabajar, las características de la planilla son de este tipo. Por ejemplo, si fuera en calidad, podemos encontrarnos con las 4M y explicando los problemas de calidad que tenemos, de características de calidad que tenemos del 1 al 7, por ejemplo, en esa máquina, y entender por qué se dan, por qué, por el equipo, por las máquinas, por los materiales. Después empezar a entender cosas como, por ejemplo, la relación entre la máquina o la planta y algunos temas que, por ejemplo, se pueden dar como una especie de diagrama de árbol. Este tipo de cuestiones que estamos viendo, que son iniciales, quedan todas descritas en el puesto de trabajo, de tal manera que yo pueda entender claramente cuál es la fuente que genera ese problema. El enfoque de TPM es complejo y requiere, realmente el proceso requiere de un apoyo importante político, estratégico, de capacitación, y generalmente lo lleva adelante un comité donde tenemos el responsable, el comité ejecutivo y un soporte continuo, ¿sí? Los operadores. Bueno, vamos por acá. Ahora podemos ver un poquitito, se me ocurre que para seguir charlando, ustedes pueden ver acá que hay varios enfoques de TPM. Fíjense que el que es más común de todo, con el que arrancamos, es el mantenimiento autónomo, el planeado, y por ejemplo, un módulo de calidad. Yo me quería dar un ejemplo del módulo de calidad, simplemente para que les quede un ejemplo, ¿sí? Y podemos decir que hay varios pilares, fíjense, el del autónomo, el del planeado, bueno, tenemos más de coordinación, de pilar, no sé, de sistema de trabajo, de administración, de cero accidente. Y podemos desarrollar, y hay mucha experiencia de muchísimos tipos de pilares. Los característicos son autónomo, planeado y calidad. Y se suelen agregar temas de seguridad y medio ambiente. Cada uno de ellos tiene una evolución que generalmente se basa en esos 7 pasos que yo les mostré inicialmente, que se pueden ampliar o se pueden comprimir y que cada uno de nosotros podemos adaptarlos en función del tipo de empresa. Nada de esto ocurre simplemente escribiéndolo en un instructivo, sino que ocurre en la medida que se van dando pasos que se van superando unos tras otros.
Generalmente cada vez que tomamos un proceso de este tipo, tomamos una máquina llamada piloto o un equipamiento llamado piloto donde vamos desarrollando la cultura, aprendemos, desaprendemos lo que está mal y vamos generando documentación que nos permite con la experiencia de ese equipamiento llevarlo al equipamiento vecino y así en forma continua ir completando todo el circuito planta o empresa. Eso lleva bastante tiempo, que quiere decir que cada uno de los pilares tiene determinados hitos para ir creciendo y terminar de armarlo para que después, en un loop infinito, la mejora continua se vaya dando y nos vaya dando cada vez más nuevas ideas de mejora, de análisis causal, hasta que de repente se cambie la máquina, arranquemos de vuelta en forma sucesiva, pero que nos permita tener un dominio completo del mantenimiento, la calidad y otros elementos como pueden llegar a ser la seguridad del medio ambiente. Generalmente vamos a ver esto. Por ejemplo, ¿qué sería un mantenimiento planeado? Fíjense los pasos que pueden llegar a tener del 1 al 7. Arrancar con las primeras S, podría ser, por ejemplo, arrancar en el paso 1 de limpieza e inspección. Esto puede llevar un par de meses. Esto significa que una empresa debe educar a su gente para las máquinas, cómo se limpia, aprender a hacer una limpieza adecuada, eliminar, por ejemplo, en el paso 2 las fuentes de suciedad difíciles. ¿Cómo puedo hacer para limpiar acá mejor? Eso pasa mucho, hay zonas superiores, difíciles de acceso, hay que buscar hacer una escalerita, hay que buscar hacer... Sí, todos estos elementos que parecen muy sencillos de charlarlos, ponerlos en la práctica significa ponerle foco, etc. Después tenemos un estándar provisorio de gestión visual, es decir, cómo queremos que alrededor de la máquina, dónde se paran los carros, dónde sale el producto predeterminado, qué tipo de gestión visual tenemos que llevar adelante sin que sea contaminante, qué es un no conforme, dónde vamos a tener la zona de trabajo, por ejemplo, de operación de controles de calidad y demás, dónde va a estar ubicado cada cuestión. Y después vamos a la inspección general de los equipos. El operario, ¿qué tipo de controles va a ir haciendo para poder dar información adecuada sobre el mantenimiento de las máquinas? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tipo de checklist va a tener? ¿Cómo va a ser todo eso? Lleva también otro tiempo. Porque primero empezamos con muy general de los procesos, después nos metemos de la máquina, después nos metemos en los procesos. Después sistematizamos el mantenimiento autónomo, que significa esperar un tiempo para ver si realmente esos estándares tienen que ser corregidos, de tal manera de poder decir, ahora está sistematizado, y ahí empezamos con la autogestión del mantenimiento autónomo, que consiste en que seguramente el supervisor o alguno de los operarios, junto con los operarios, tienen reuniones una vez por semana, por ejemplo, que es lo más común, revisar los indicadores, resultados, focos de acciones, reuniones de breves minutos antes de arrancar cada máquina. Si hay toda una gestión propia que a partir de determinados indicadores que se generan ahí como el OE, más algunos elementos adicionales, cumplimiento, por ejemplo, del mantenimiento, respuesta frente al reclamo de mantenimiento, se trabaja autónomamente para seguir sugiriendo en forma continua mejoras sobre este modelo que sería el de autónomo. Bueno, ¿se va entendiendo hasta acá? ¿Ok? Sí, sí. De 9 a 2. Acá tenemos entonces también toda una cantidad de cuestiones que podemos charlar. En general, ¿qué tendríamos que lograr para el cero defecto? Por ejemplo, el mantenimiento planeado, volver a las condiciones de base, mantener esas condiciones de base. Para mantener esas condiciones de base tengo que tener claramente una intervención muy definida. Restaurar todo tipo de deterioro, mejorar los puntos frágiles en los equipos y capacitar continuamente el mantenimiento. ¿Sí? Esto lleva estadísticas, lleva una necesidad de conocer bien los equipos y la frecuencia de fallas. Los pilares básicos del TPM pueden ser este tipo, pueden serlo, hasta incluso de educación. En general, son los más importantes son el autónomo, el planeado, que son los que tienen que funcionar, y después el de mantenimiento de la calidad. Fíjese que en cada uno de ellos hay determinados niveles, 7, 6 pasos, en fin, cada uno de ellos tiene determinados pasos. Cada uno de ellos requiere primero consolidarse para pasar al segundo, al tercero, y así llegar hasta un mantenimiento, por ejemplo, autónomo, que nos puede llevar, que en esa máquina, un año y pico, y si queremos llevar otro al mismo tiempo, que es el planeado, seguramente arrancará un poquito
poquito después, un poquito antes, y va a ir acompañando el autónomo y probablemente el de mantenimiento de calidad venga después y va a ir pasando por determinados pasos. Entonces esa máquina va a tener toda una serie de conceptos autónomos, planeados y de calidad que van a responder a la confiabilidad de ese equipo. ¿Mm? Este es el autónomo que hemos charlado recién, ¿sí? Las distintas fases que hemos charlado recién, que básicamente es repetir lo mismo, y el planeado, que es el que les estoy mostrando ahora, que básicamente es lo mismo que les comenté en su momento: evaluar el equipo, comprender las condiciones actuales, restaurar el deterioro y corregir, armar todo un sistema de información, qué falla, qué no falla, qué tan rápido se resolvieron, todo un sistema de mantenimiento, hay mucho software para eso, pues se pueden hacer perfectamente en Excel. ¿Cómo armar un sistema de mantenimiento periódico en esa máquina? Esa máquina es un universo en sí mismo, por más que sea parecida a otra. Hacer todo un sistema de mantenimiento predictivo y evaluar continuamente la gestión, y eso es un pilar que corresponde al sector de mantenimiento, que tiene que observar cómo las mejoras que plantea de mantenimiento se van dando en apoyo a el OE, cómo se va vinculando el OE muy lentamente a la mayor confianza de la empresa, digamos, de la máquina. Y después tenemos el mantenimiento de la calidad, que me voy a referir a esto un poquito más rápido, que se desglosa en 10 puntos, que se puede hacer en 5, en 4 y demás, que arranca con la preparación de una matriz que me parece fundamental, la de QA, hasta terminar a un nivel de conocer qué falla, por qué falla, en qué componente de la máquina se espera que tenga esa falla. Es decir, poder vincular cada una de las fallas a distintas partes de la máquina, entender qué es lo que pasa ahí y resolver junto con mantenimiento cómo tiene que funcionar esto para que esa falla ocurra con menos frecuencia. Cuáles son las fallas de los operarios y cuáles son las fallas del proceso en sí. Todo ese tipo de cuestiones requieren de un análisis que ustedes dirán, en función del tipo de empresa, qué tipo de planillas y demás utilizar, pero yo acá les voy a dejar algunas que otras. La matriz QA es una matriz bastante interesante, que para mí explica montones de las cuestiones que suceden en una máquina, y si logramos hacer esto junto con algún tipo de complemento, creo que podemos tener una cantidad de ventajas rápidas y enormes. No tan rápido, lleva bastantes meses, pero muy grandes. Imaginemos, por ejemplo, acá, los procesos que vemos acá. Por ejemplo, acá no me acuerdo qué ejemplo puse. Esta es una empresa, no me acuerdo qué hice acá, si era Telefónicas. A ver, acá tenemos, por ejemplo, característica de calidad. ¿Qué quiero yo acá? ¿Ves? No, este es otro tipo de empresa. Estanqueidad, bomba. Acá tenemos toda una cantidad de características de calidad o el tipo de efectos que pueden ocurrir. Por ejemplo, material inorgánico, arcilla, madera. Tenemos contaminación de determinados productos. Acá tenemos un problema que es contaminación. Otra es polimerización. Otra es contenido, no me acuerdo qué puse acá, de agro, granularidad, grano de vidrio, en fin, toda una cantidad de cosas. Todo esto puede ocurrir en ese proceso. ¿En dónde se da todo esto? ¿Cómo puedo vincularlo? A través de, por ejemplo, el tipo de gravedad, las frecuentes, las ocasionales, y de alguna manera simbolizándolo de esta manera o simbolizando numéricamente, o como a ustedes les parezca mejor. Este proceso es complejo y es muy interesante porque me puede demostrar a mí aquellos tipos de efectos que son más graves, más importantes y cómo se vinculan con distintas partes del proceso. Por esto, este es un documento vivo que en la medida que voy aprendiendo, lo voy vinculando mejor. ¿Se entiende esto? Y ahí puedo trabajar con muchos requerimientos al sector de mantenimiento, que va a incorporar a su plan de trabajo de mantenimiento planeado con la frecuencia y con el concepto de profundidad más interesante, cuál pueden llegar a ser las acciones sobre esas partes del proceso que generan determinadas fallas. Esto es muy diferente conceptualmente a lo que vemos cuando entramos un proceso. Yo me encuentro con un problema de calidad, y ese problema de calidad, freno la máquina, lo reparo, hablo un poco, veo qué tengo que hacer y separo el producto malo del bueno, ajusto y sigo. Acá lo que se busca es entender ese problema, en qué parte de la máquina fue generado, qué es lo que podría estar funcionando mal, un color, una cinta transportadora,
un equipamiento, un punzón que se desgasta con determinada frecuencia, un molde. ¿Qué es lo que genera ese problema? Como la gente que trabaja ahí técnicamente son expertos, visualmente se puede ir detectando y si no se puede ir con el tiempo generando mayor información para poder conocerlo. A partir de este tipo de defectos se puede trabajar con ese CAPDU que les mostré al principio para poder entender la causa y el origen central de esa causa. Acá, en este puesto de trabajo, en este punto, se encuentra la falla y acá es donde tengo que trabajar. ¿Se entiende esto, chicos, que es crucial? ¿Se entiende? ¿O no? ¿Dudas? Bueno, pues tenemos muchas más cuestiones para ir analizando los inputs, las salidas, hay muchas más cosas que podemos ver, que se lo voy a dejar como apunte, pero me interesaba que esa planilla se pueda entender bien. Una de las formas de poder trabajar con ese concepto profundo se llama análisis físico. En algunos casos nosotros nos encontramos con la necesidad, incluso, es interesante varios casos que uno pudo ver, de llegar incluso a separar esa parte de la máquina cuando se lo puede parar, desarmarla, verla, sacarle fotos, filmarla y entender en 3 dimensiones cuál es el problema que genera ese componente para provocarnos un tema de calidad, porque de esa manera podemos seguramente proponer alguna mejora al sistema y también proponer alguna mejora de control más inteligente. Bueno, también se puede trabajar con el ANFE para entender la seriedad de los problemas, aquellos problemas que puedan ser detectables, de aquellos que cuesta detectarlos. Es decir, hay toda una cantidad de herramientas que se pueden ir trabajando. Bueno, quiero ir llevando un poquito más para adelante, hasta llegar a implantar las acciones de mejora, que por ejemplo pueden ser cosas como esta, que pueden ser sencillas, hacer una posición incorrecta. Hay muchas cosas que surgen que los operarios o junto con mantenimiento se pueden hacer grandes mejoras que ni siquiera los diseñadores lo pueden ver, porque los diseñadores trabajan en su proceso y nosotros trabajamos en un proceso real con determinados problemas y con cambios de producto que hace 5 años no estaban y hoy tienen una característica distinta. Bueno, esta es un poco la cuestión, confirmar los puntos de chequeo, y de acá surgen los planes de QM, que básicamente es un conjunto de controles que son bastante interesantes de hacer, que en algunas empresas se logran hacer, que básicamente es vincular el tipo de defecto, como ustedes ven ahí en el punto 1, ese defecto, cómo se relaciona con los componentes del proceso, con qué se vincula, llegar hasta tener la variable de las características del proceso, y de ahí me definir los rangos en lo que queremos que esté bien o mal, colores, especificaciones, etc. Esta es una muy buena guía visual para todos los operarios y para todos aquellos que pueden decir, bueno, mira, ahora tengo un dominio completo de la causa, del lugar donde se ocurre y qué tengo que hacer en cada uno de los casos, tanto mantenimiento, controles de calidad, como el personal que autónomamente se maneja en la planta. Bueno, cosas de este tipo. Vamos para acá. Preguntas hacia ustedes. ¿Cómo piensan ustedes que podrían estar aplicando este procedimiento si fuera necesario esta metodología en sus máquinas, en sus plantas? Cuéntenme. Tenemos varias plantas acá. Creo que todas tienen particularidades interesantes. Coméntenme qué les parece. ¿Están ahí? ¿Se escuchan, chicos? Sí, sí, estamos acá, profe, pero no se me ocurre cómo podríamos implementarlo ¿Cuál es tu ahora. planta? No, no, no lo vas a Es poder implementar. la Digo, si ustedes autopartista, consideran que esto podría funcionar en sus empresas, ¿vos cuál tenés? ¿Cuál es el de la, ustedes? la autopartista. Ok, ahí se usa 100%. Sí, 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 en todas Ahí las no tienen empresas obligación entiendo, de ¿no? usarlo, porque la planta origen, por ejemplo, Claro, si yo tengo hace reserva, auditorías, ¿no? ¿cómo? Hacen auditorías.
Sí, en realidad te dan la oportunidad de que lo haga de distintas maneras, pero ellos lo que quieren es tener un proveedor confiable. Y yo te pido algo y que funcione. Claro. Entonces, lo que te va a pasar en esa empresa es que seguramente vas a tener un mantenimiento planeado, vas a tener un mantenimiento autónomo de cada lugar y vas a tener la publicación del OE de esa máquina en cada lugar de trabajo. Vas a tener análisis causales, que son las herramientas A3, que es el Kaizen que le mostré recién, y van a tener también seguramente trabajos sobre eh, las lecciones de un punto. Todo eso va a estar puesto en el proceso. Todo, ¿eh? Ahora, a este nivel de profundidad que te di yo, o depende del tipo de asesor, depende del tipo de influencia, pero básicamente eso va a existir. Y eso define un plan de mantenimiento. ¿Estamos claros? Sí, sí. ¿Esto lo tenemos que agregar al TP? No, no. Ah, ok. Ahora, lo que yo te planteo es, esto sería una locura. Esto te lleva, vos viste lo que tardé yo en explicarte esto, cómo lo simplifiqué, y esto te lleva muchísimo tiempo. Lo que yo te planteo es que este es un lindo tema para aquel que quiere investigar. Es un lindo tema para que cuando vos pensés en el mantenimiento lo pienses de esta manera, para que te des cuenta que el mantenimiento no se resuelve como nada, ni la calidad ni nada se resuelve simplemente diciendo hay que hacerlo así. Simplemente cuesta tiempo, hay que tener una secuencia lógica y si querés llegar a ese ideal de cero defecto, lo vas a lograr con mucho tiempo, con mucha cultura y con mucha profundización del conocimiento. ¿Mm? Y ese es el modelo mundial. Así que en el caso de ustedes, todas las plantas industriales que ustedes están creando, todas pueden trabajar con el TPM. Hay dos grandes modelos de mantenimiento, que uno es el TPM y otra es el mantenimiento basado en la confiabilidad, que por ejemplo las plantas industriales del tipo generación de energía eléctrica trabajan en este último. Trabajan con la curva de Weibull, la programación o la proyección de fallas. Trabajan una parte en el TPM, pero en general casi todo lo que ustedes van a ver es un mantenimiento basado en la estadística de fallas, tratando de hacer sistemas en paralelo para que si falla uno, el segundo funcione, y tratando de hacer, por ejemplo, ustedes van a encontrarse en una fábrica, en una planta industrial de este tipo, perdón, una generadora de energía eléctrica que va a haber una sola caldera, pero se van a encontrar con dos condensadores, dos calentadores de alta, dos calentadores de baja, porque si falla uno, si tengo que hacer un mantenimiento sobre uno, bajará un poco el rendimiento, pero sigue funcionando. Se va a tener proyecciones de fallas, qué tipo de fallas, estadísticas de falla, necesidad de intervención en cada lado. Eso funciona así. Ese tipo de mantenimiento surge en los años 60 en el proyecto espacial de Estados Unidos. ¿Mm? Reliability, ese es su nombre. Sí, es toda una Reliability Engineering, que básicamente es toda una especialización en ingeniería, que básicamente se basa en toda una proyección de fallas, estadísticas y toda una serie de intervenciones para lograr que el proceso sea confiable. Después surgen en las empresas de manufactura, especialmente las de armado, este tipo de mantenimiento que son más orientados a la gestión. Y ambos dos son aquellos que resuelven el problema del mantenimiento general. Estamos muy acostumbrados a ver un mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivo, que es una cosa muy básica. Pero si vamos a meternos un poco más y el día de mañana queremos mejorar nuestra capacidad de producir el OE, el único que trata todo esto es esta cuestión. Si no conozco la intimidad de la parada de las máquinas, la intimidad de la generación de fallas, no voy a poder resolver el problema y me voy a encontrar simplemente en tomar acciones correctivas que acumuladas una con la otra seguramente me van a dar algún beneficio, pero que en algún momento voy a encontrar una pared. Por lo tanto, este tipo de metodologías son las que son las mejor propuestas. Yo, para ustedes, les voy a pedir algo de este tipo. Sí quiero que ustedes planteen un plan de mantenimiento,
Ese plan de mantenimiento es necesario que lo tengamos, que definamos eh, cuándo van a intervenir. Las empresas de alimentos tienen que hacer limpiezas. Las empresas como la que vos planteabas de autopartista tienen que entregar productos que no tengan fallas. No son admitidas las fallas, menores ni siquiera. Requieren de un buen plan de mantenimiento con intervenciones en cada una de las áreas que, de alguna manera, si les di algo con esto es para que lo piensen un poquito mejor. Ese plan de mantenimiento requiere repuestos, un lugar específico dentro de la empresa, paradas programadas, y todo eso ustedes le van a llevar a planificar un poquito mejor el layout, definir los movimientos, si tengo que ampliar un poco la superficie para que se pueda hacer un mantenimiento adecuado, dónde va a estar el pañol de repuestos, qué tipo de equipamiento de mantenimiento requiero, y eso me genera un poquito un cambio en el layout. Pero al mismo tiempo, a ustedes les va a dar una conciencia mayor de las paradas que tiene esta empresa, de tal manera de poder calcular un poquito mejor el OE que hace tiempo atrás les pedí que calcularan. ¿Se entiende esto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, Los OEE, perfecto. empresas en línea, suelen ser bastante mejores que los OE de los talleres. Si yo en un lugar voy a hacer, tengo una máquina que me hace el doblado, el perforado, o en ese proceso doble y perforo, por ejemplo, esta zona, y tengo que llevar eso a otro lugar, eso ya tiene en general un conjunto, es casi como una mini fábrica, que lo lleva a otro lugar y al otro lugar. Las líneas de producción suelen ser líneas en las cuales los movimientos se dan sobre cintas o que tengo que alcanzar el producto rápidamente. Y fabrico una cosa acá e inmediatamente hago por ejemplo, hago un cambio, no sé, imaginemos una lata de aluminio. Aparece un copón de aluminio, pum, hago un punzón, ese punzón cae la lata en una cinta transportadora que va directamente a la lavadora para sacar el aceite. Pasan una tras de otra, las que yo vengo haciendo, salen por ahí, van y con el aceite cambiado se le corta la altura, después pasa por la impresora. Sí, todo ese tipo de cuestiones van pasando por determinados procesos. Una latita atrás de la otra. No es lo mismo un taller donde yo tenga el punzonado, tenga que esperar a llenar un carrito, hacer controles de calidad, llevarlo al otro lugar, ver que funcione bien, es decir, todo eso que funcionaría como un taller y no como línea, genera un OE, digamos, una productividad global total, una eficiencia de mi recurso menor. Pero en muchísimos casos lo que hace el taller es generar una flexibilidad mayor. Por eso depende de la característica del proceso que ustedes estén creando, van a tener mayor flexibilidad o mayor OE. Lo que vamos a buscar a través de un buen mantenimiento es que el OE cada vez sea más superior. Voy a precisar que ustedes me definan un plan de mantenimiento por tipo de equipamiento, por zona, con la frecuencia de intervención, qué tipo de mantenimiento, y que eso defina requerimientos de producción, requerimientos de aceite, requerimientos de zona de mantenimiento, de algún pañol de repuestos, movimientos internos, y que nos ayude un poquito a definir un OE, que es una de las cuestiones que básicamente precisamos, porque si no lo hacemos bien, vamos a proyectar una máquina, una empresa con una capacidad instalada menor a la que va a requerir el mercado. ¿Estamos de acuerdo? Esto ya les va a llegar a ustedes en breves minutos. Ya les mando la clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, perfecto. Sí, profe, todo bien, por suerte. ¿Se entendió? Lo quisiera entusiasmar con este tema y la que vamos a ver la clase que viene, que es para mí el eje de la diferencia intelectual, no porque seamos mejores, sino que quiero decir que esta es una mirada muy profunda de un proceso y requiere años de formación después de recibirte de ingeniero. Te lleva toda una vida y lo que tiene interesante es que como que nunca terminaríamos de aprender y es realmente profundo, es lo que resuelve los problemas. No se resuelven los problemas mirando un cuadro de estado, que acá tengo mucho stock.
¿Y qué hago con eso? No se resuelve mirando un cuadro de estado que me, digamos, del resultado del mes, mirando, por ejemplo, y la contribución fue de, no sé, tanto, de tanto, nos fue hasta acá, tenemos mucho costo, ¿y qué hago con eso después? Sí, la mirada crítica, la mirada para profundizar y mejorar los procesos, reducir los costos, generar más valor, digamos, entregar mayor productividad a nuestro equipamiento, tener menores reclamos o cero reclamos, tener niveles de calidad, significa una ingeniería industrial profunda. Esto que les estoy mostrando yo, que les explico así, es extremadamente complejo. Los expertos que manejan esto realmente son personas que llevan años hacerlo y es un lindo camino para desarrollar para un joven profesional como ustedes. Y la salida laboral es a niveles de ingreso a las más altas. ¿Sí? La formación en Six Sigma, que en muchos países es generalmente lo más relevante, que vamos a ver un poquito la semana que viene, termina siendo otro de los elementos claves. En general son un paquete que unificado te hacen comprender una ingeniería industrial moderna, pujante, que nunca termina de aprender todo. Así que bueno, lo que quería yo con esto es, en vez de hablar de un plan de mantenimiento tradicional, estirarle un poquitito algunas ideas de cómo funciona esto de una manera dinámica, profunda, bien profunda, que nos da un conocimiento pleno y que nunca termina de nuestras máquinas. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Preguntas? Sí, profe, clarísimo. En 15 minutos más o menos les paso esta clase. ¿Puede pasar la clase pasada Necesitaría- también, que no la mandó? ¿No lo mandé? ¿Cuál fue la No, clase pasada? mandó la de ambiental. Mandó solo las matrices. Ah, no te mandé la clase pasada. Qué salame, pero un poquitito, ¿eh? Lo hago ahora, ¿te parece? Dale. Disculpen, chicos. Ahí va, ¿eh? Sí, les llega ahora. Acá estamos. Se está cargando. Bueno, ¿alguna pregunta mientras tanto? Clase que viene, clase expositiva, clase de un tema interesante. No tiene entonces preguntas adicionales, sino que esta es la última pregunta. ¿Alguna cuestión? La semana que viene podríamos tener ya para ustedes propuestas de todos los... eh, a ver si arrancó bien esto. Podríamos tener propuestas de ustedes de, por ejemplo, monografías. Sí, 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 profe. Pueden traer todos algún listado de 2 o 3 temas para que yo les dé el ok. Puede ser que después de la clase que viene ustedes tengan alguno nuevo, ojo, alguna idea nueva. Ok, ok, dale. Entonces no tiene por qué cerrarse ahí. Listo. Bueno, y gracias a la clase anterior. Puede ser que puedan surgir otra cosa, después no pasa nada. Pero lo miran antes o charlamos un poquito antes y charlamos un poquito después de la clase y ya ustedes van definiendo qué les parece como monografía, si los puedo orientar un poquito y por ahí vamos. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. La clase de ahora ya se la paso en un ratito, tipo 10 15 minutitos, y la anterior de la semana pasada ya se la estoy pasando. Muchísimas gracias, Ricardo. Buena Bueno, nos semana. vemos chicos, gracias. Hasta Hasta luego. luego. Chao, gracias. Chau, chau.